bloque de Peronía Cívica Radical y del bloque del GEN un proyecto para justamente rechazar la instalación de este vínculo. Este proyecto nuestro no es nuevo, esta preocupación. Durante los 2 años últimos estuvimos presentando proyectos para regular y disminuir el juego de Loma de Zamora. Muchas veces lo hemos podido hacer con alguna compañía de algunos concejales, otras veces no. Creemos que este es un día importante y una votación muy importante, porque estamos en las puertas de una inminente resolución sobre el bingo de Puente La Noria, que ha tenido un importante lobby por parte del presidente de la Cámara de Bingo, Daniel Mautone, para que se apruebe el traslado, y que el gobierno anterior del gobernador Scioli no ha prestado oídos a esto y a las manifestaciones de las sociedades intermedias, de los partidos políticos, inclusive de la Iglesia Católica, y dejó avanzar el expediente hasta tener el mismo una resolución favorable, que está a la firma justamente hoy de la gobernadora Vidal. Es decir, que la gestión anterior del gobernador Scioli había aprobado, de acuerdo a la lectura del expediente, la apertura de un bingo en Puente La Noria. Por lo menos eso consta en el expediente que está en Lotería de la provincia de Buenos Aires. Es muy importante hoy que los legisladores de Loma de Zamora se manifiesten si están a favor o en contra de ese bingo, si están a favor o en contra del juego, porque tiene que ser tenida en cuenta justamente la opinión de los representantes del pueblo de Loma de Zamora. Ya en la historia de este bingo lo habíamos señalado, que la terminal de Puente La Noria no tenía justamente esa actividad originalmente cuando se visitó la terminal, que luego de intensas gestiones de la Cámara de Bingos y del mismo Codere, que es el titular del bingo de Temperley, se procedió a iniciar un expediente hace varios años, no ahora, hace varios años, un expediente de traslado. Creemos que, como dice el concejal que me precedió, es una actividad absolutamente negativa para la salud de la población de Loma de Zamora, para la cultura del trabajo, para la defensa del salario de los trabajadores. Está en lugar un nudo de tránsito importante, una terminal que tiene un paso peatonal importante, establecimientos educacionales alrededor, y creemos que va a ser muy negativo no solamente para esa zona de sectores muy vulnerables, sino para todo Loma de Zamora. Así que tenemos un proyecto. Lo único que le pediría al señor presidente que hagamos un cuarto intermedio para tratar de consensuar la parte resolutiva, porque difieren en algunos casos. Nosotros estamos invitando al intendente que se sume y que se exprese en este sentido, y justamente queremos consensuar el texto de la resolución. Así que nosotros, por supuesto, que tenemos un proyecto presentado y estamos justamente solicitándole también a la gobernadora Vidal que rechace justamente la autorización de transferencia del expediente. Hemos consensuado una redacción del artículo 3. El artículo 1 quedaría como fue leído. El artículo 2, invitar al Departamento Ejecutivo a venir a esta solicitud, y el artículo 3, comuníquese a los bloques políticos de ambas cámaras legislativas de la provincia de Buenos Aires. El artículo 4 sería de forma. Y expresar lo que hemos dicho todo acá, que vamos a trabajar en un proyecto para la eliminación del juego cuando estén instalados en centros comerciales y nudos de transporte de alto tránsito de pasajeros. Hoy yo creo que es un día importante. Me parece que con este consenso que hemos logrado acá en el recinto, hemos hundido definitivamente el proyecto de apertura de un bingo en Puente La Noria. Era lo que faltaba, ponernos de acuerdo. Es importante el consenso, es importante ponernos de acuerdo, es importante que debatamos estos temas y que logremos, a pesar de todas las diferencias políticas que tenemos, que expresamos y que no expresamos a veces, ponernos de acuerdo en los temas de Loma de Zamora me resulta una gratificación muy importante. Las políticas de Estado son las que perduran, son las que se discuten profundamente, pero son las que tienen las soluciones de largo plazo que necesita Loma de Zamora y la provincia de Buenos Aires. Así que me alegra mucho que hemos llegado a esta conclusión, y creo yo hoy que definitivamente
como dije, hemos hundido la sala de fuego que se iba a abrir en Puente de la Noria.